Estamos ya aquí en la mesa de análisis de los lunes, una mesa muy esperada y siempre nos tocan cosas fuertes porque los fines de semana siempre a Donald Trump y a sus secuaces se les ocurre hacer cosas. Estamos de nuevo aquí con Berenice Rodríguez. Bienvenida, Berenice. Gracias, Dani. Gracias a todas y todos también. Carlos Mendoza, nuevamente, director de Canal 6 de Julio. Gracias, Dani. Bienvenido. Arturo Cano, bienvenidísimo. Bienvenidísimo a la mesa. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todas las personas que nos siguen este día. Y hoy tenemos aquí a Laura Carlsen en esta mesa. Ya decía yo que es una mesa muy, muy, muy privilegiada porque pues tenemos de las personas que más saben del tema de migración y de Estados Unidos acá en esta mesa. Así es que nos toca hoy hablar evidentemente del ICE, evidentemente de los agentes federales y del asesinato ahora de Alex Pretty. 2 asesinatos en menos de 3 semanas en Minneapolis de ciudadanos estadounidenses. Laura, pues ya que empiezas tú, ya que estás hoy en este lunes, cuéntanos qué podemos decir de entrada de esto que ha ocurrido. Pues yo creo que a estas alturas casi todo el mundo sabe los hechos de este último asesinato el sábado de Alex Pretty, un enfermero de 39 años en otra vez Minneapolis, Minnesota. Sin embargo, pues es importante contarlo y hay muchos videos que están haciendo desde los medios el análisis de los videos, pero en realidad no hace falta mucho análisis. Cualquier persona que vea los videos, lo que se ve claramente es un hombre que está atacado por los agentes. Sí tiene un arma, pero nunca lo toca, lo quitan y desarmado empiezan a disparar por lo menos 10 veces cuando está en el piso. Entonces, para la gente que nos ve, yo creo que es importante decir que hay muchas descripciones escritas de estos hechos. Ten mucho cuidado a ver los videos. Toma una decisión tomando en cuenta lo fuerte que están, porque el impacto emocional es muy, muy fuerte. Bueno, resulta que por lo que sabemos, hablamos de ICE, pero en realidad es ICE y también el despliegue de la patrulla fronteriza. Y en ese caso fueron agentes, por lo que sabemos, de la patrulla fronteriza. Esto pues ya está empezando a desplegarse desde hace tiempo en el interior y tiene un significado particular. Sí son lo mismo en muchos sentidos del Departamento de Seguridad Nacional, pero tiene un significado particular porque estaba contando una periodista que ha cubierto mucho esta parte de seguridad nacional en los Estados Unidos. Y son incluso más rudos, porque están acostumbrados a lidiar con personas que prácticamente no tienen derechos. Son las personas que están cruzando la frontera sin nombres, sin país, ¿no? Sin derechos. Entonces han siempre actuado en un ambiente de aún más impunidad que los agentes de ICE. Las imágenes ya nos han llevado a lo que mucha gente está diciendo que es un parteaguas en los Estados Unidos en términos de la opinión pública, porque son imágenes clásicas de una sociedad totalitaria. Nadie puede ver estas imágenes sin reconocer lo que están viendo. Pueden decidir apoyar ese estado totalitario. Y hay muchas personas de la base de Trump que lo está haciendo, pero no pueden decir prácticamente que no es esto. Entonces, pues las respuestas han sido múltiples desde las autoridades locales, incluso la policía, no, pues están en contra, siguen exigiendo la salida de ICE de Minneapolis y de las otras ciudades, porque si no hay asesinatos en otras ciudades está pasando lo mismo en Portland, en Chicago, en New Orleans, incluso cada vez más ciudades, y hay las mismas manifestaciones y el mismo miedo entre las familias también. Pero estamos viendo que las autoridades han metido demandas. La corte es lenta por lo que va este proceso, pero ahí están las demandas. La gente está documentando absolutamente todo
que es una parte muy importante de la resistencia. Y los medios, incluso los medios como el New York Times, bueno, con Washington Post de Jeff Bezos, muy aliado con el gobierno de Trump, diciendo que fue un asesinato injusto y que debe parar. El New York Post, muy conservador de Murdoch, ¿no? Diciendo que incluso que también esto tiene que parar. Y un editorial en el New York Times diciendo que es terrorismo del Estado. Entonces, pues ya estamos viendo este cambio. Y el otro punto que es muy importante colocar aquí es que la fiscal Pam Bondi envió una carta al gobernador de Minnesota y con una serie de demandas para que salga ICE y deje de matar a gente, que es absurdo en sí. Pero una de las demandas dice que tienen que entregar la lista de votantes del estado. Ahí está. Esta administración de Donald Trump anda sin tapujos. Es muy fácil analizarlo, lo hemos dicho aquí. Lo que está diciendo es que estamos desesperados por las elecciones del 3 de noviembre a medio término y si no está funcionando el plan de desacreditar a las ciudades y estados demócratas con violencia, porque la gente no está respondiendo con la violencia que querían provocar. Entonces son ellos que se ven como los violentos frente a toda la opinión pública. Entonces el plan B es la manipulación, empezando ahora, de las elecciones y empezar a montar el fraude. Porque Donald Trump no va a perder la Cámara y las encuestas están dando la ventaja a los demócratas en este momento. Donald Trump no pierde y va cada vez más lejos, más extremo y más violento y en este caso más ilegal para el tema de las elecciones. Pues eso complica mucho el tema, el nacionalismo blanco de la agenda de Stephen Miller, complica mucho el tema. Mucha gente dice, ¿por qué están matando ciudadanos blancos? ¿No? Pues porque para Stephen Miller, o eres una persona de color, como dicen allá, y tienes que salir para construir nuestra sociedad blanca, o eres una persona blanca cómplice que también tienes que matar, que tienes que morir o salir. O sea, a estos extremos es la visión de esta persona que es probablemente la persona más malvada, ¿no? de todo esto, aunque bueno, hay una competencia allá. Hay una competencia fuerte, pero efectivamente parece que hay también una instrucción muy dura sobre la propia población. Arturo, una de las cosas que nos decían hace unos momentos unos compañeros de Minneapolis, de un colectivo que se llama Raíces Indígenas, nos decían, pues hablábamos de esto, ¿no? Y nos decían, al final de cuentas, en Estados Unidos están viviendo lo que hemos vivido durante muchos años, las poblaciones racializadas, las poblaciones étnicas, los ataques hacia los migrantes, ahora lo están viviendo ciudadanos estadounidenses y me decían, a veces cuando a nosotros nos han atacado, las poblaciones como estadounidenses no se han hecho como que hay, pues que ellos lo resuelvan, nosotros no nos vamos a hacer a un lado, decían ellos, y esto pues se trata de resistir, aguantar y resistir y enfrentar esto. ¿Cómo ves tú a las poblaciones migrantes, a las poblaciones afro en este contexto en Minneapolis? Creo que hay una tendencia a pensar que frente a este monstruo que es Donald Trump, estamos viviendo hechos inéditos, cosas que nunca habían pasado. Y eso habla pues de nuestra memoria corta en general, ¿no? Porque el tema de los migrantes ha sido una constante en la historia de Estados Unidos. Quiero decir, del uso de los migrantes como un arma dentro de la política interna de Estados Unidos, y a las poblaciones migrantes les ha ido tan mal con unos y otros, con los republicanos y los demócratas, ¿no? Para hacer una revisión larga y aproximarnos a la idea de que no estamos viviendo algo nuevo.
Después de la Gran Depresión, 1929-36, hubo un proceso conocido como la repatriación mexicana. Según la fuente a la que se acuda, fueron deportados entre 400,000 y 1,800,000 personas, ¿no? Y se usaron los mismos métodos: cero respeto a los derechos de las personas, a lo que luego se llamaría derechos civiles o humanos ahora, y deportación de personas que habían nacido en Estados Unidos, ¿no? Esa deportación masiva, llamada repatriación mexicana, fue iniciada por Hoover y continuada por Roosevelt, uno republicano y uno demócrata. En 1954, con todo y programa Bracero, se llevó a cabo la Operación Espalda Mojada, que concluyó con 1,300,000 deportados. Entre 2009 y 2017, el señor Barack Obama, que ahora publica mensajes de indignación por lo que está ocurriendo en Minnesota, deportó a más de 3 millones de personas, la mayor parte mexicanos y centroamericanos. ¿Cuántos lleva Donald Trump en este momento? Apenas 60. Bueno, el primer gobierno de Trump se calcula que fueron deportados alrededor de 900,000. Es decir, 1/3 de los deportados por Obama. Por eso entre las poblaciones migrantes se sigue hablando de Obama como el deportador en jefe, ¿no? Sin hacer el escándalo, sin hacer la alaraca y todos estos montajes propagandísticos con sangre incluida que está haciendo Donald Trump, fue más eficaz Obama. Ahora Trump habla de alrededor de 600,000 deportados, pero incluso think tanks de ultraderecha como este reaganiano, el Heritage, pone en duda las cifras, dice que no cree que sea ese número de deportados. Lo que sí existe es una enorme maquinaria de propaganda para satisfacer, para saciar el hambre de venganza, de revancha de la base electoral trumpista. Porque nosotros podemos decir que todas las personas decentes del mundo vemos los videos y vemos abusos y atrocidades, pero donde nosotros vemos eso, una buena parte de la base electoral de Donald Trump ve revancha, ve justicia, ve que están realmente haciendo su presidente algo contra aquellos que, según ellos, les quitan sus empleos, les quitan los beneficios sociales, que está haciendo algo contra los asesinos y violadores mexicanos, como califica a los migrantes. Y en esos términos, para la narrativa de MAGA, pues resulta muy rentable y muy adecuada todo este tipo de acciones. Ahora, desde el flanco incluso de la derecha, ya empiezan a tratar de desmarcarse de estos horrores, porque las cosas pues pintan cada vez peor. Leía yo a un columnista de los más famosos del New York Times, le digo yo el David Brooks malo, porque es homónimo del corresponsal de La Jornada, donde argumenta Brooks, el malo, pues las cosas que este segundo gobierno de Trump ha venido a romper. Entonces habla del orden mundial, de los más de 600 bombardeos que ha ordenado el presidente, que prometió que no iba a hacer guerras, etcétera. Pero dice, de todos los males, el peor es la salud, y más peligroso es la salud mental de Trump. A mi modo de ver, ya están buscando desde la derecha una coartada. No es el sistema, no es una maquinaria destinada a aprovechar la mano de obra de los migrantes y desecharlos y correrlos y matarlos cuando conviene a sus intereses políticos, sino es la locura de Trump. Le van a echar la culpa a eso, a la locura de Trump. Y creo que tenemos que estar muy atentos y hacer ejercicios cada vez más profundos de memoria, como esto que estoy sugiriendo ahora, de ir a la historia de las deportaciones masivas de Estados Unidos, para comprender que esto ha sido de siempre y que es resultado de un sistema, no de la decisión de un personaje, por más orate que sea. La presencia de Trump a mí me hace recordar mucho una frase de João Pedro Stelli, el líder del MST de Brasil,
que alguna vez hablando de las diferencias o semejanza entre tal gobernante de derecha, uno que era más rudo que el otro, y yo le decía, bueno, pues todos son iguales, y él me decía, no, lo que es peor, es peor. Sí, bueno. Pero lo peor es que justo como no es una anomalía del sistema, si bien puede tener una forma muy brutal, pues está toda la liga de la locura, ¿no? Porque está Pete Hetz, está Marco Rubio, está Stephen Miller, está Cristinón, que uno la escucha y dices qué barbaridad, qué es esto, está la vocera Carolyn, no sé qué, cómo se llama, pero también terrible, y Pam Bondi, o sea, no hay J.D. Vance, no hay de pronto cuando uno dice, bueno, si de pronto lo quitáramos, ¿no? Por el problema de su salud mental y dejáramos a los demás, pues no sé qué estaría peor. Carlos. Sí, yo sí creo que es peor porque la forma, al final de cuentas, la forma es fondo. Ahorita me vino a la mente esto que decían los organismos financieros cuando nos aplicaban sus doctrinas, sus políticas de shock. Doloroso pero necesario, ¿no? O sea, les vamos a aplicar esto. Entonces, esta idea de la necesidad que el sistema expresó a través de la presidencia de Obama de correr a montones de migrantes, es diferente que se haga de ese modo, que no es amable y que no es plausible, a que se haga de este. Porque aquí, como bien dice Arturo, hay un afán propagandístico dirigido a sembrar miedo en un sector de la población y del mundo. Esas imágenes del niño Liam Conejo, bueno, eso ya Hitler puede empezar a palidecer en una de esas, decir, ay, esto no se me había ocurrido, ¿no? Y a satisfacer a otro sector, ¿no? Entonces sí me parece que hay un ruido, hay un afán de meterle mucho volumen al asunto, y a mí me parece que sí tiene connotaciones mucho más delicadas. Yo a propósito de esta incipiente discusión acerca de la salud mental de Trump, yo creo que sea más o menos cierto o no, o sea parte de una estrategia, yo lo dudo, pero bueno, a mí me parece que Trump personalmente está en una carrera contra el tiempo en este momento, y eso me parece que es determinante. Eso me parece que está determinando en buena medida el ritmo de este frenético discurso de él, repartiendo amenazas a diestra y siniestra, porque los clásicos decían el padre Cronos, ¿no? Bueno, pues ese no perdona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Minnesota, me parece que él está corriendo el riesgo de que antes de que él sea capaz de impedir las elecciones, legalmente las elecciones en Minnesota, se le puede armar un lío bastante gordo con la sociedad estadounidense. Me parece que es ahí las cosas no están claras. ¿Qué va a ser primero? Si va a crecer la inconformidad y va a empezar a crear, a tener otra organicidad y otro nivel de organización social, y se va a empezar a traducir en iniciativas, como decía Laura, legales, que ya empiecen a ser atendidas por las autoridades correspondientes. Y también la carrera está contra el tiempo, pues es de su condición física en general. A mí me parece que a él le gusta ser como el guasón de la película, ¿no? El guasón no de la ciudad gótica, sino del planeta gótico, ¿no? Y en eso podía, pues hasta a alguien se le pudo haber ocurrido que ande diciendo tonterías para que la gente... Pero de todas formas, pues el tiempo pasa. Ahí sí, como decía el poeta, ni los pastores de ganado ni los duques, parejito, ¿no? Entonces él no tiene asegurado, por más dinero que tenga, una situación de salud, digamos, aceptable.
Y pues el tiempo pasa, como cualquier octogenario, y yo creo que es un factor, está siendo un factor, ¿no? Aparte de los plazos políticos que también apremian, ¿no? Yo veo en esto de Minnesota un embate, una provocación dirigida a suprimir garantías democráticas. O sea, esto que empieza a decir su amigo, ya no sé si son examigos o se volvieron a ser amigos, este señor Musk, y que ellos quieren ya que gobiernen los ricos porque son ricos y sin el trámite engorroso de las elecciones, ¿no? Entonces, ahí sí puede que esté tocando fibras que a lo mejor ni los demócratas comparten, ¿no? Me parece una situación en algún sentido, no sé si inédita, pero sí complicada y con muchos componentes que hace que Trump esté corriendo riesgos políticos y riesgos de otro tipo también, porque son lanzadas bastante, no sé si audaces, intrépidas o una mezcla de audacia con irresponsabilidad y con una especie de ceguera que le da la obcecación, ¿no? Entonces, delicado el asunto. Bueno, y delicado, y ahora tenemos que ver también como para nosotros, pero Bere, te quiero preguntar sobre el tema de las resistencias, justo de lo que me agarro de lo que está diciendo Carlos, y hemos visto manifestaciones con menos 20 o menos 30 grados y 100,000 personas en la calle manifestándose el viernes. Se está preparando ya otra para este viernes, según nos dicen, que se espera que trascienda, pues que no nada más sea en Minnesota, sino que se extienda en otros estados, pero la gente no ha dejado de protestar en las últimas 3 semanas y no se les ve, por lo menos lo que hemos platicado con los compañeros que están en Minneapolis, no se les ve ninguna intención de paralizarse a pesar de estos 2 asesinatos. Claro, y pues es que el nivel de respuesta tiene que ir acorde con lo que hemos visto en los últimos días. O sea, no puede ser posible que 2 asesinatos en menos de 3 semanas, y sobre todo que ahora rompe una barrera que es precisamente, ya lo habíamos visto, ya estaba de alguna forma normalizado, la agresividad, la violencia del ICE en contra de, pues sí, las comunidades racializadas, las comunidades migrantes, pero no se había visto esa violencia expresada en los ciudadanos norteamericanos y blancos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí mueve, porque termina ya trastocando ahora sí todos los niveles que tenían de orden en Estados Unidos. Y también algo que me llama mucho la atención es que en todos los testimonios que están saliendo ahorita a raíz del asesinato de Renee Wood, también ahora con el de Alex Pretty, es una palabra que es muy importante y es comunidad, ¿no? O sea, lo que hemos visto en Minneapolis son lazos muy fuertes de resistencia, no solamente en las marchas, sino otro tipo de resistencia que incluso es más profunda de algún modo, porque sostiene la vida desde otro punto, que es gente que se ha organizado para llevar a los hijos de migrantes a la escuela, gente que se ha organizado para comprar víveres para surtir precisamente a las familias que no pueden salir de sus casas, ¿no? Gente que ha resguardado a migrantes en sus propias casas, gente estadounidense, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de iniciativas te hablan de una organización más profunda, más radical, y que ahora se está expresando dado el nivel de violencia precisamente en las calles. Ahora, creo que también algo que ahora es inevitable de decir, y que ya lo habíamos visto en varias acciones de Trump, es que su forma de gobernar en este segundo mandato es más agresiva, y hay una palabra que lo centra todo, que es la extorsión. Lo hemos visto ya en todos los niveles, ¿no? Desde el caso de Bolsonaro y Brasil, ¿no? Extorsionando directamente un caso internacional en otro país de ley. También ahora con los aranceles fue una política de extorsión, porque al final terminó pues casi reculando en cada uno de estos aranceles, ¿no? Conforme iba negociando. Y no es que sean políticas que él puede implementar, pero sabe que con la amenaza funciona. Lo vimos también ahora en el caso de Venezuela. O sea, qué mayor ejemplo de extorsión, ¿no? Secuestro a tu presidente y a ver qué haces. ¿Me respondes o no me respondes? ¿Me das acceso al petróleo? Ahora también vemos que incluso este nivel de extorsión está al interior de Estados Unidos, con esto que se mencionaba de exigir el padrón electoral de esta entidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ya no hay límites en Estados Unidos, y entonces la resistencia civil toma otra forma, ahora sí que importancia, y sobre todo que
ya no sabemos de qué va a ser capaz Donald Trump en este punto. No sé si es un personaje errático, volátil. Y también recordar, más allá de la salud mental del mandatario, él está ahí porque en este momento le es funcional al sistema, ¿no? Más allá del sistema liberal, demócrata en Estados Unidos que se complementa con el capitalismo mismo en este momento ya no se puede reproducir en Estados Unidos como quisieran. Y por eso están teniendo que expandirse y están teniendo que sostener otro tipo de políticas como lo son, que no exista una red de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Una red pública de salud, y la gente lo está exigiendo. Durante muchos años pudieron vivir sin ello y en este punto ya es insostenible. Ya no solamente es la economía de los migrantes y de comunidades minoritarias, sino los propios estadounidenses no alcanzan a llegar a final de mes, no pueden comprar comida, no pueden pagar el alquiler, no pueden tener servicios básicos. Entonces, ¿a dónde iba todo ese dinero? ¿No? Y en este momento están exigiendo que se salga, bueno, que se entregue ese dinero, que se dé un sistema, ahora sí que es asistencialista, un Estado que proteja realmente a su gente, y por eso también estas acciones de Donald Trump, pues ahora sí que toman otra profundidad, ¿no? No solamente es ahora en este caso los ataques de los migrantes, sino hasta qué punto va a utilizar a las fuerzas ahora sí que militares, ¿no? En este caso ICE, para contrarrestar la propia ahora sí que insurrección dentro de su territorio. También vemos que o sea, ya hay un cinismo total. En el caso de Ronald Good dijeron que era un peligro para los agentes de ICE cuando estaba arriba de su coche. En el caso ahora de Alex Pretty también dijeron que ponía en riesgo la vida de los agentes del ICE, que incluso se le acusa de terrorismo interno, cuando las imágenes, insistimos, no tiene que haber un análisis profundo, hablan por sí mismas y ya no están interesados otra vez en cubrir ahora sí que esa realidad. Ya no tienen forma y tampoco tienen la voluntad de hacerlo, porque insistimos, estamos viendo un Estado pues ahora sí que concentrado en una figura, y esa figura gobernando con un estilo plenamente de cinismo, vulgaridad y extorsión, ¿no? Entonces creo que esos puntos son interesantes también. Pensar en este momento cómo está constituido ICE, ¿no? O sea, él creció aproximadamente en un año al doble, ¿no? ¿De dónde sacaron a todas esas personas? Bueno, con bonificaciones por contratación de $50,000. Personas que no tienen la instrucción para estar en un cargo así. Y lo vimos en ese video. La persona que dispara es una persona que, si uno analiza toda su participación en esta detención y en este asesinato, no sabe qué hacer, o sea, llega un punto en el que está como volteando de un lado al otro, saca el arma y dispara aún después de que todos se alejaron, dispara a distancia, después de que ya dio como 4 o 5 tiros. Entonces, ¿qué va a pasar también, insistimos, con estas personas que ahora están allí, pero que incluso pensando en que Donald Trump pasa y cambiamos de sistema y vuelve un personaje pues más versión soft, como lo fue Barack Obama de alguna forma? ¿Qué va a pasar también con los cuerpos del ICE? Con estas personas que están ahí, pues ahora sí que siendo ya en este punto sicarios por pago. Sobre este tema, hoy justo, ayer y hoy hemos publicado un par de textos de Bruno Esgarcini que son realmente impecables. Uno de ellos que habla de justo cómo se triplicó el presupuesto de la agencia, que dice hasta llegar a $29,000 millones, que bueno, es lo que puede tener el gasto militar de naciones completas, ¿no? Y que nos dice que detrás de esto la formación va contando como detrás de la formación, el entrenamiento que han tenido en este último año los oficiales de la ICE, hay una red grande de empresas privadas que han obtenido contratos millonarios para sorpresa de nadie, y que se ha estado entrenando a estos agentes en tareas especiales de combate urbano. Incluso dice que se han hecho estos maquetas, no sé si eso es decirlo bien, pues sets de entrenamientos hiperrealistas en este puerto de Fort Benning, que además dice, bueno, recuerda el episodio del campo de Texas, donde se llevaron a los ciudadanos japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para después echarlos y además quitarles todas sus propiedades, porque eran ciudadanos
estadounidenses que descendientes de japoneses. Entonces nos cuenta todo eso de cómo se ha estado usando para tener estos entrenamientos, pues ya como dice un poco también preparando quizá lo que decías, Laura, en este espacio que podría ser un fraude, bueno, preparando el escenario para combatir cualquier tipo de disidencia interna. Sí, sin duda. Y esto está relacionado, como dices, con el hecho de que pueden, con mucha probabilidad, incluso perder una parte del Congreso en las elecciones. También está la opción que están hablando de suspender las elecciones. Donald Trump ya dijo abiertamente, yo no quiero elecciones, ¿no? Entonces, pues eso es mucho más difícil. Está la ley de insurrección para desplegar a las Fuerzas Armadas en este contexto también. Yo creo que si bien es cierto que los nuevos agentes, en su afán de crecer la Fuerza Armada de ICE y también con ese enorme presupuesto, no están capacitadas, tampoco están actuando de manera confusa. Sí se puede ver que no están muy controladas, coordinadas en algún momento esas fuerzas. Sin embargo, tienen una indoctrinación muy fuerte que se basa en el machismo y se ve en toda esta política. El patriarcado está fuerte, está reafirmándose y está alineado con esta necesidad de capitalismo de exterminar o de reprimir a grandes partes de la población, no solo en los Estados Unidos, como estamos viendo. Y también están muy indoctrinados en la deshumanización de grupos enteros de personas. No importa que sean mujeres, hombres, hemos visto las imágenes del niño de 5 años deportado, de familias enteras, ¿no? Unas imágenes que para una madre son casi imposibles de ver por su impacto. Y esto ya se va sumando y sumando. Y por eso estamos viendo el cambio de la opinión pública. La cuestión del rol del sistema y de la persona, yo creo que es un error como separarlos o tratarlos como por separado. Lo que está pasando, por supuesto que es un sistema, y en esto es importante conocer la historia, pero a veces en lo personal me desespera un poco porque siento tanto la urgencia de este momento. Y creo que la manera siempre ha pasado, siempre ha sido el mismo sistema, tanto migratorio como capitalista, que lleva esto con el propósito ni siquiera de expulsar a toda la gente, sino de ganancias, como siempre es. Por ejemplo, ahora son menos deportaciones, pero ve las detenciones, porque es un negocio. Y tener a las personas migrantes trabajando sin derechos y con miedo es bueno para el negocio. Y con el sistema capitalista, yo creo que la diferencia tiene que ver en términos de sistema, es que sí es el mismo sistema, pero está en una transición inédita. Está en una transición hacia el autoritarismo en los Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, que no hemos visto. Y la persona que está frente a esta transición tiene mucho poder, tiene mucho significado. No lo pudieran, Steve Bannon lo dice todo el tiempo, tenemos que hacer en esa carrera de tiempo todo ahora, porque nunca hemos tenido una ventana como nos dio Donald Trump. Ninguna otra persona pudiera haber abierta esta posibilidad de avanzar tan rápido y tan lejos en este planteamiento autoritarista y de nacionalismo blanco como hizo Donald Trump, cuestionando las inseguridades, las contradicciones del mismo sistema político y económico de los Estados Unidos. Entonces sí son las dos cosas, y eso nos pone frente como resistencias a un reto aún mayor,
pero también tiene la ventaja de que la gente está viendo no solo que tiene que oponerse a ICE y a Donald Trump, sino ya abiertamente están en las calles en defensa de la democracia, y por eso se han podido unir también tantos sectores, también en defensa de sus vecinos y vecinas, pero están abiertamente hablando de la defensa de la democracia y de el estilo de vida que han conocido. Una de las debilidades más fuertes de Donald Trump ahora entrando en las elecciones es la economía. Y todo esto cuesta dinero, las aventuras imperialistas, la represión en casa, y lo que está viendo la gente es que la inflación no baja, y por mucho más de la mitad está diciendo que la economía de los Estados Unidos ha empeorado en este primer año de Donald Trump. Ese es un talón de Aquiles muy fuerte para el gobierno, que también está en juego en las elecciones y en los conflictos que estamos viendo ahora. Arturo, ¿cómo nos impacta esto que está pasando en Estados Unidos, en México? Digo, más allá de la relación que tenemos muy cercana, porque hay población mexicana en Estados Unidos, población estadounidense en México, somos vecinos, hay una tensión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues están estos sobrevuelos, está esto de la cooperación sin subordinación, vía amenazas constantes un día y otro sí. ¿En qué claves podemos leer lo que está ocurriendo ahorita y lo que va a ocurrir en los próximos meses en la relación con México? Bueno, nos impacta directamente, entre muchas otras cosas, en que una buena parte de los deportados son mexicanos, ¿no? Creo que se hablaba en las cifras parciales del gobierno de Trump, porque además ocultan las cifras, no están dando los informes que se daban habitualmente. Había informes mensuales, por ejemplo, de las detenciones en la frontera, y no se han publicado hace tiempo. Entonces hay mucha opacidad en el manejo de esas cifras, pero hasta donde sabemos, pues una buena parte, al menos un tercio de las personas encarceladas por el ICE eran mexicanos, alrededor de 90,000. Los deportados, por supuesto que son muchos, y México también ha recibido de manera informal, sin acuerdo, por razones humanitarias argumentadas del gobierno, a muchos migrantes expulsados por Estados Unidos, que no son mexicanos, sobre todo centro y sudamericanos, que el país, México, pues les tiene que brindar atención, o que se están incorporando a la economía. Esa es una relación directa. La migración mexicana a Estados Unidos, hay que recordar, es muy peculiar, porque es una migración más que centenaria, masiva. Pues ha sido una de las migraciones permanentes de la historia. Entonces tiene un impacto directo en lo que hace a los derechos de los migrantes, que una y otra vez desde distintos gobiernos de México han sido declarados como héroes por las aportaciones que envían, por las remesas. Pero también implica esta política migratoria para México, pues emplear una buena parte de sus recursos de seguridad en el control migratorio, ¿no? Como el gobierno mexicano no ha aceptado la firma de un acuerdo de tercer país seguro, aunque los analistas del tema dicen que lo es en los hechos, pues muchos de los gastos que se hacen para el control de fronteras, para la operación del Instituto Nacional de Migración, incluso para deportaciones de ciudadanos de Centroamérica, pues van a la cuenta del gobierno mexicano y de los recursos que se tienen que distraer de otros temas de seguridad, o que se tienen que emplear en el control migratorio, cuando podrían emplearse en la seguridad pública en general. Entonces, pues son múltiples los daños, las repercusiones que tiene para nosotros. Abonando a lo que decía Laura de estas agresiones de Trump como parte de su campaña electoral,
no hay que olvidar que el gobernador de Minnesota fue el compañero de fórmula de Kamala Harris, ¿no? Entonces hay un asunto ahí de venganza personal, incluso de Trump contra este personaje Tim Walz. Y bueno, pues el supremacismo blanco, ¿no? Como hay muchos migrantes de África y Trump ha sido muy explícito en declarar su odio a los africanos. Bueno, lo peor de lo peor, aunque a los mexicanos nos ha dicho violadores y asesinos, pues hay esta peculiaridad de este personaje. Bien decía Laura, creo que tiene razón en que pues, sí importa el personaje que está al frente. Yo decía, lo que es peor, era la manera de decirlo, pero también lo que es mejor, y tiene sus raíces, tiene su historia. Así como la maldad tiene su historia, también la tiene la resistencia. O sea, simplemente hay que recordar el movimiento santuario de los 80, ¿no? Esta enorme red de congregaciones religiosas que se dedicaron a defender a los migrantes en contra de leyes abusivas o injustas, y recordar también, no dejar escapar estas imágenes, además de las del horror de los disparos del ICE. Hemos visto imágenes muy esperanzadoras, esas de 20 grados bajo cero y la gente en una marcha gritando una consigna en español, ¿no? Eso nos lleva a recordar que la migración siempre ha revitalizado, ha nutrido, ha enriquecido a la sociedad, a toda la sociedad, pero a la de Estados Unidos en particular, y también ha nutrido sus resistencias, porque nutre lo mejor de lo mejor. Entonces, escuchar o ver esas escenas de la gente gritando en español, el pueblo unido jamás será vencido, pues nos da algo de esperanza en medio de tanto horror. Efectivamente, es de esas escenas súper conmovedoras. Y fíjense que les quiero dejar una pregunta, porque hoy tenemos otra nota relacionada con el tema, de que nos habla de un estudio en el que habla de las empresas, 23 empresas que han sido muy significativas, muchas contratistas de la CIA, por cierto, en pues que han sido beneficiadas con la criminalización de los migrantes, ya sea por el negocio de la crueldad, lo hemos llamado aquí. El negocio de la crueldad, justo como hemos llamado, y muchas son tecnológicas y armamentísticas. Y quiero brincar con esto al tema de Venezuela, porque justo Trump pues dio a conocer el tema de su superarma nueva, que dijo, tenemos armas que no conocen y estas que usaron, y según hay algunos testimonios que hablan pues de que sería una cosa como quizá hasta sónica, que le provocó hasta vómito, sangre a algunas de las personas que estaban ahí, que los inutilizó en el inicio, ¿no? No sabemos los detalles, solo tenemos los testimonios y la declaración de Trump que vamos a ver en una entrevista. Lots of people saw the details about that weapon and were concerned. Is that something that Americans should be afraid of, something the United States is combating? Yeah, it's something I don't want to, nobody else has it. We have weapons that nobody knows about. And I say it's probably good not to talk about it, but we have some amazing weapons. That was an amazing attack. Don't forget, that house was in the middle of a fort, an army base. Eso es un arma increíble, dice él. Decía también Delcy Rodríguez que que el ataque fue algo que no, o sea, la forma en la que ocurrió no lo previeron nunca, o sea, que ni siquiera lo pudieron imaginar. No tenemos los detalles en realidad, más que estas pinceladas de lo que pudo haber sido, pero voy a la pregunta de si no ocurre como en estas películas donde ya cuando te das cuenta ya creció y ya hubo todos estos avances tecnológicos que ni siquiera tenemos idea de cuál es la dimensión que tienen con todas estas, lo estuvimos escuchando, aquí decíamos están aumentando el presupuesto y la están atacando acá las lanchas y están armándose, están poniendo todos los armamentos en Puerto Rico y usando estas como bases, y pues un año de ir trabajando en eso y construyendo un ejército y una tecnología que no tenemos tampoco claridad de sus dimensiones. No sé si no hemos visto lo más fuerte hasta ahora, Carlos. Tal vez no, pero hay dos
factores de poder muy importantes que están a la expectativa en este momento, que son China y Rusia. Yo creo que Laura sabe mucho más de esto que yo, pero el destinatario en última instancia de todo esto es China. Y de pasadita, pero no muy lejos, Rusia también, que además entre ellos se han estado entendiendo bastante bien. Entonces, no dudo que haya un arma ahí súper, bueno, además en boca de Trump, pues bueno, pero no dudo, porque la carrera armamentista no cesa, no ha cesado desde la Guerra Fría. Pero también del otro lado se cuentan cosas bastante aterradoras, ¿no? De nuevos armamentos, infunde mucho temor, no sé qué, asomarse a esos escenarios de una confrontación bélica ya directa, pero como decían los rancheros aquí, a propósito de unos toros muy canijos que había en una ganadería, decían, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Entonces, pues sí, seguramente están innovando hoy un arma y del otro lado están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? En el momento en que uno de los factores del debilitamiento de la Unión Soviética fue precisamente la gran inversión que hacían en armamento, ¿no? Y hubo varios momentos, no sé si estoy en lo justo, en los que, bueno, todo indicaba que había una cierta supremacía en algunos momentos de la Guerra Fría. Entonces eso pues va a ser casi como fue la bomba atómica, ¿no? A los 6 meses ya Stalin ya tenía la suya, ¿no? Y ahora no nos falta que nosotros tengamos la bomba atómica mexicana, pero no llegamos ni al carro de Olinka. Sí, no, todavía apenas estamos en muchos años atrás en la construcción de nuestras tecnologías. Pero bueno, ya hay muchos países que ya tienen ese, en fin, entonces es escalofriante asomarse a eso, ¿no? Uh-huh. Y más un señor como ¿no? Uh-huh. que se supone que tiene el botón rojo ahí al alcance, y que quién sabe si se le van las cabras tanto como dicen, pero si una de esas, quién sabe en cuál nos pueda meter. Pero a mí eso me parece que es parte del fanfarroneo, ¿no? También Putin hace poco exhibió ahí habló de un armamento muy avanzado, y pues lo que están innovando hoy en un lugar están intentando superar en el de enfrente. Y eso, pues ojalá y no tuviéramos que pensar en esos escenarios, pero creo que ahí están de fondo, ese escenario bélico está de fondo. Bueno, porque es su interés, o sea, ya dijo que ya no se va a ocupar más de la paz porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz, entonces ya que había detenido sus 8 guerras, pues ya para qué seguía con ese tema, ahora mejor se va a la guerra. Ya no nos va a dejar jugar con su pelota ni nos va a invitar pastel, porque ya se enojó. Pero bueno, de todas formas, así es el señor y está hablando de un armamento que yo sí creo que existe. Pues sí, es probable que exista. Ahora el tema es justo en este juego de todos ellos quién usa para qué y a qué nos lleva esa batalla. En medio de todo eso están decíamos aquí, hagamos una competencia de ver quién es más lacayo de Trump, y están los Milleicitos que, están los Novoa que dicen: ay, te pongo aranceles, no, a México, a Colombia, así, a todo eso está Milei, que le ofreció el Ushuaia a Trump a cambio de entrar a su Junta de la Paz sin pagar la membresía de 100,000 millones. Dijo: mejor te dejo el Ushuaia, y para que lo uses como base militar. Esto es nada más para preguntar sobre todos los actores y los Trumpcitos que le están ayudando en su batalla por el planeta. Las oposiciones, la oposición mexicana, las oposiciones de algunos lugares, de la venezolana, los que no son oposición, que están en el gobierno, como estos personajes, pero tiene muchos aliados dentro y fuera de Estados Unidos.
Sí, tiene un respaldo amplio, digamos, de algún modo, pero hay que valorar también qué tan efectivo es ese respaldo. Creo que hace unas semanas Arturo Cano lo había dicho. ¿No crees que mi ley le sea efectivo, le ayude? ¿Por Sí, qué en lo cuanto a qué minimizas? puede entregar, pero no en cuanto puede movilizar, ¿no? O sea, no tiene ya una amplia base como lo tiene Trump, ¿no? Sí intentan copiar el estilo, pero insisto, hace unas semanas Arturo Cano lo había definido bien y me encantó el término, enanos políticos, ¿no? O sea, no hay otra cosa, eso es lo que son, pero sí, son unos entreguistas y estamos viendo que están dando todo lo que pide Donald Trump, incluso aunque no lo pida, ¿no? Es más, Milei fue tan pobre que no pudo entrar ahora sí que con cierta dignidad a este supuesto acuerdo de paz y ya ofertó un territorio, ¿no? Ahora hay que ver otra vez las resistencias que se juegan dentro del país. En este momento ya hay disputas legales por esta acción que pretende hacer el presidente argentino. Entonces creo que ahí todavía no se puede conformar un régimen como lo que estamos viendo en Estados Unidos, porque los personajes no son similares, ¿no? O sea, creo que en este momento algo que está jugando pues un papel central y base es obviamente el dinero, recordar cuál es el personaje de Donald Trump, no los intereses que tiene personales y los intereses que defiende. Él es un hombre de negocios y está haciendo negocios ahora con el gobierno e instituciones estadounidenses, ¿no? Ahora, quisiera regresar también a qué se está jugando ahora en las elecciones de noviembre. Ya no solamente en el resultado, sino incluso en esto de si van a ser posibles, si se van a cancelar, si vamos a llegar a ese momento siquiera. Bueno, lo que se está jugando es la instauración de un régimen fascista, tal cual. En este momento, por más que llamemos a Trump fascista y digamos que es lo que es, no tiene un Estado fascista, no tiene todavía un régimen fascista. Y lo dije hace unas semanas, una cosa es tener acciones fascistoides, ¿no? Querer ser fascista y de implementar ciertas políticas, y otra cosa es tener un líder fascista con políticas fascistas en un régimen fascista, un Estado completamente fascista. Vemos señales que son preocupantes, lo que mencionábamos de la instauración, sí, de una, pues de algún modo, política y economía bélica, que incluso en la historia, a lo largo de la historia, el fascismo se ha instaurado en periodos donde la crisis se ve como una guerra a la propia crisis económica, ¿no? Reactivas ahora sí que ciertos mercados, se mueve el dinero. Aquí la pregunta sería, ¿hacia dónde se está activando ese presupuesto, esa economía de guerra en Estados Unidos? Porque por un lado, mientras vemos esto de fanfarroneo por parte del mandatario, por parte de Donald Trump, hacia, sí, un llamado al exterior, a la comunidad internacional, vemos que se está cambiando las reglas del juego al interior del propio Estados Unidos. La violencia se está volviendo ahora sí que un estado de normalidad, ¿no? Se está creando una nueva legalidad en Estados Unidos y lo vimos a partir de más de 220 órdenes ejecutivas que Donald Trump ha firmado en tan solo un año. Más de 220, ¿no? Lo vimos a partir de que se saltó todos los ahora sí que límites y protocolos establecidos dentro de las instituciones estadounidenses. Entonces yo me iría también por ahí. ¿Hacia dónde va a ser la guerra que se está propiciando en Estados Unidos? Creo que es muy adelantado y muy arriesgado sí hablar de una guerra civil, ¿no? Con lo que estamos viendo en este caso en Minneapolis, tampoco me iría ahí, pero no sabemos lo que pueda pasar ya ni siquiera en los próximos meses, en los próximos días con Donald Trump. Bueno, vayamos a ir cerrando. ¿Con qué nos quedamos, Laura? ¿Cuál sería la tarea? Nos decían que el próximo viernes hay una manifestación que se espera que se extienda ahora sí que a muchas ciudades de Estados Unidos. Ya ha habido varias así, un paro nacional incluso, como el que hubo en Minneapolis el viernes pasado. Evidentemente Trump va a estar muy alerta de lo que ocurra internamente, o a lo mejor nos saca algún bombardeo en otro lugar para que nos distraigamos de lo que pasa en Estados Unidos, que luego también suele hacer eso. ¿Qué es lo que por dónde nos vamos para los siguientes días? ¿Qué podemos pensar que puede venir? Yo creo que va a seguir, como ya hemos dicho, las manifestaciones, las agresiones, las disputas por la narrativa que han caracterizado estos días, y que esta parte de agua se va a ir dividiendo también, que va a ir ampliando. Ya vemos la erosión en su propia base. Si bien hay gente que pueden ver estas imágenes y celebrarlas casi, pues este grupo se está reduciendo. Creo que eso no hay duda. Y hay mucho campo de acción para la solidaridad. Justo cuando hablamos de los trumpistas, ¿no?
tienen un gran impacto, por supuesto, en su país. Comparado al poder de Donald Trump y la manera en que están siguiendo sus políticas, son menores, pero son mayores en términos de lo que están haciendo en sus países, porque otra vez están conectados a este sistema. Y en ese sentido, lo que ha aportado la ultraderecha internacional a todos esos movimientos ultraderecha en los países, se va uniendo una gran fuerza que es muy amenazante para todo el continente. O sea que uno por uno son personas casi ridículas, ¿no? Y como digo, menores en comparación, sin embargo, pues sí se están uniendo. Esto tenemos que estar muy vigilándolo mucho, o sea que hacer la investigación que va detrás, ver cómo se están moviendo. Están en mucho peligro las mujeres, los pueblos indígenas en todos estos países. Y el otro es, en términos de las manifestaciones de los Estados Unidos, hay puentes para la solidaridad binacional. Ellos y ellas están haciendo su parte. En lo personal, pues nacida en los Estados Unidos, incluso en la ciudad de Portland, donde hay un movimiento muy grande, me da mucho orgullo a ver, porque están arriesgando sus cuerpos, sus vidas, literal, en estas manifestaciones y no han bajado. Al contrario, están creciendo con la indignación y la compasión que sientan por las víctimas. Entonces, desde aquí son 38 millones de mexicanos nacionales o de descendencia mexicana. Esta gente también, una parte está en la calle, hay que reconocerlos y apoyarlos. Y para eso quiere decir que la gran mayoría de las familias aquí en México tenemos por lo menos uno o una familiar en los Estados Unidos. En primer lugar, llámenles, comuníquense con ellos, a ver cómo están, envíenles un abrazo, aunque sea a distancia. Están sintiendo un miedo quizá más fuerte de lo que han sentido en toda su vida, incluso la gente que está allí porque huyeron de situaciones de violencia aquí y mira que están enfrentando allá. Entonces los vínculos afectivos hay que reafirmarlos en este momento a nivel personal, a nivel familiar. Y también como sociedad tenemos que dejar de reconocer a Donald Trump y este régimen en los Estados Unidos como con tanta validez, ¿no? O sea que está bien la cooperación sin subordinación, pero hay un momento en que se tiene que decir también desde otros países, eso no está bien. O sea que nosotros, ¿cómo vamos a tener una cooperación militar con un país que está matando a su propio pueblo? ¿Cómo vamos a hacer ejercicios conjuntos que ellos nos entrenen en métodos que son ilegales y deshumanizantes y letales? No, ese tipo de cooperación no queremos, porque si no defendemos los principios, estamos perdidos. Entonces yo creo que la gente está reaccionando ya a nivel global a lo que está pasando, están presionando sus gobiernos, tanto en América Latina, que ya se reclamó como el traspatio formalmente con la doctrina del corolario Trump, como en Europa también, que tiene que también tener una columna vertebral por fin en este asunto. Entonces los pueblos, la unidad de los pueblos. Arturo, ¿con qué seguimos? Retomando lo que decía Laura, Lula ya, no de esta cooperación, porque no tiene una cooperación directa con el tema de la seguridad de la migración, pero sí ya habló de lo de Davos y de la Junta de la Paz. Las condiciones son distintas, pero bueno, ¿cuál sería el mensaje que tendría que tener o la posición del gobierno de México? O bueno, de lo que quieras, con lo que quieras hablar también. No, bueno, el gobierno de México tiene que moverse con márgenes muy estrechos por las presiones de trompianas,
el horizonte de la renegociación del tratado comercial, por la amenaza de intervención directa en el territorio mexicano. Esos son sus márgenes, ¿no? Como los márgenes del gobierno de Venezuela también son muy, muy estrechos, ¿no? Veía una reciente declaración de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde plantea que la política venezolana debe resolver nuestras diferencias y conflictos internos, basta de potencias extranjeras. Un poco vuelve esta retórica chavista y lanza un mensaje hacia adentro de solucionemos. Lo que hay que ver ahora es cuál es la oposición que elige el madurismo o el chavismo para negociar. O sea, cuáles son los márgenes de Delcy Rodríguez para no tener como del otro lado de la mesa a María Corina Machado, sino a sectores democráticos de la oposición venezolana, que los hay, ¿no? Entonces, bueno, pues esas mismas contradicciones las estamos viviendo en México por la simetría, por el poder enorme que tiene, la capacidad militar que tiene el gobierno de Estados Unidos, y tiene que manejarse con mucho cuidado. Creo que Laura tiene toda la razón en el sentido de que hay momentos en que es necesario poner límites, sobre todo si desde el gobierno mexicano se argumenta que es por razones humanitarias que se envía petróleo a Cuba o que se recibe a migrantes de otras nacionalidades sin los trámites adecuados de deportación por parte de Estados Unidos, pues esas mismas razones humanitarias deben expresarse en acciones y posicionamientos más enérgicos respecto del trato degradante a los migrantes en general y a los migrantes mexicanas y mexicanos en particular en Estados Unidos, que son una porción muy importante de quienes están siendo perseguidos, atacados, criminalizados, aunque tengan estancia legal, que es el caso de la mayoría de los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Carlos, ¿con qué nos quedamos? Pues yo creo que está muy bien la prudencia, pero estoy de acuerdo con lo que señala Laura, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que sí hay que empezar a hacer algunos pronunciamientos, porque luego va a ser muy pesado el silencio, ¿no? Va a ser muy, va a irse en contra de quien se exprese así, o se deje de expresar más bien a través del silencio, con prudencia también, pero sí hay que empezar a decir las cosas, porque ya conocemos la historia de otros capítulos de desarrollos del fascismo en el mundo, en el que el silencio fue un cómplice que termina siendo activo, que termina siendo eficiente, ¿no? Entonces sí creo que ya se rebasaron distintos límites, y que sí, pues, con mucho cuidado, pero hay que empezar a pintar nuestra raya, ¿no? Pere. Pues sí, en este tema de cómo negocia México, bueno, cómo tratas, cómo negocias y cómo convives con un extorsionador, ¿no? Así de sencillo, que es lo que es el presidente Donald Trump en este momento y todo su gobierno. Y también creo que sí es importante esto que mencionaban, hacer trabajo interno, ¿no? O sea, más allá de que pende de un hilo la relación con Estados Unidos y del humor del mandatario estadounidense, también ¿cómo desarticulas esos discursos, esas narrativas, esas acciones que representa Donald Trump al interior del país? Porque afortunadamente en este momento no tenemos una oposición pues que pueda ser articulada, que pueda ser coherente, que tenga un peso importante, que se alíe con Donald Trump, que se alíe con esas ideas. Lo hemos visto que los personajes que lo han intentado al interior del país pues son insignificantes todavía en este momento. Entonces, seguir haciendo un trabajo de politización al interior del país, no politización entendida desde el punto partidista, político, electoral, sino algo más amplio, ¿no? Que es sí denunciar esto, pero sí queda la pregunta, ¿cómo denuncias esto? ¿Cómo creas conciencia política sin exhibir las acciones que se están haciendo al otro lado de la frontera? Eso es interesante. Y en cuanto al silencio, pues ya lo vimos en Gaza, ya lo vimos ahora en Venezuela. ¿Cuántos países salieron a pronunciarse? ¿No?
¿no? ¿Y cuál fue la reacción internacional? No fue hasta que se tocó a Groenlandia que ya salieron ahora sí a dar discursos que al final vimos que fueron vacíos, que al final recularon, ¿no? Ahí Mark Carney era la voz de la cordura la semana pasada y ahora no es nada, otra vez. Sí, otra vez ya dijo, bueno, cuando le dijeron 100% de aranceles, bueno, no, nosotros ni queríamos ver a China, ni sabemos casi quiénes son. Así están las cosas en este mundo. Pero bueno, pues les agradezco a los 4 esta mesa tan interesante. Nos vamos a ver, a seguir viendo y esta historia no va a acabar, todavía ni acaba el primer mes de este 2026. Y ya parece que pasó un año otra vez. Así es que muchísimas gracias a los 4 por estar aquí en este Sin Son.